Capítulo 64. Valor. Parte 3. El silencio en la habitación era enorme. Ambas estábamos perdidas en nuestros pensamientos. Por lo general, siempre charlábamos después de un encuentro como aquel, pero ahora mismo me encontraba debatiendo en lo que podría suceder si ella se enteraba de la presencia de mi madre. Tenía que saberlo, debía decírselo, pero tenía miedo de arruinar aquel ambiente tan agradable en el que estábamos. Probablemente ella aún pensaba en su hermana, o tal vez solo estaba disfrutando de la comodidad de aquel silencio, pero en mi cabeza mis pensamientos iban a una enorme velocidad, sin dejarme tranquila para disfrutar de estos minutos a su lado. Becky acariciaba mi hombro, haciendo figuras con sus dedos. Mi vista estaba fija en el techo, tratando de organizar mi cabeza, tratando de pensar qué palabras utilizar para revelarle lo que estaba pasando en el hotel. Era obvio que Becky no se había encontrado con mi madre, de otro modo, ella no estaría aquí. Pero, al mismo tiempo, pensaba en la enorme angustia que iba a sentir si se encontraban, y ella se enteraba de que lo oculté. Mamá la trató muy mal en el pasado, y lo mínimo que merece es una disculpa de su parte. Cariño, la llamé llenándome de valor para revelarle la verdad. Ella hizo un sonido con su boca, apoyando su barbilla en mi pecho, mirándome con amor. Tengo que decirte algo, es importante que lo sepas. Mi voz tembló al hablar, pero sabía que debía decírselo. Mi madre está en el hotel. Solté las palabras y el silencio a nuestro alrededor se volvió tenso de inmediato. Becky no dijo nada, simplemente se levantó de la cama, buscando en el suelo su ropa. ¿Qué haces?, pregunté, notando cuando se colocó su camisa. Becky no me contestó, pero, a juzgar por su rostro serio, estaba molesta. Becky. Me moví en la cama, acercándome hasta donde ella se encontraba, tomando su brazo. Por favor, no te vayas. Le supliqué, logrando que me mirara. Cariño. La llamé, colocándome de pie para acercarme a ella. Ella no hará nada en tu contra, me aseguraré de eso. Quería que lo supieras para que no te llevaras una sorpresa. Oh, Charlotte. Sujeté su rostro, haciendo que me mirara. Ella ya no puede hacerte daño. ¿Qué hay de ti? No entiendo su pregunta y me separo de ella, observando cómo continúa vistiéndose. Ella es una mala persona. Ni los golpes que he recibido en todos estos años me han dolido como las palabras que ella utilizó. Becky pasa una mano por su rostro, dándome la espalda. Miserables, dice con dolor, manteniendo distancia. Una vez escuché algo que puede ser cierto. Ella continúa hablando. Las personas miserables hacen sentir a los demás de ese modo solo para que ellas se sientan menos miserables. Al girarse, noto cómo sus ojos están llenos de lágrimas. Es tu madre, pero es un ser demasiado cruel. Ella habla con dolor. Podía identificarlo en sus palabras. Las lágrimas comienzan a salir de sus ojos, causando que ella suspire con fuerza, tratando de mantener la calma. Lo sé. Busco una sudadera y me la coloco de inmediato. Lo lamento. No tienes que disculparte por ella. Becky toma asiento en la cama, cerrando sus ojos. Tengo la necesidad. El dolor que ella te causó es imperdonable, pero me disculpo porque quiero que sepas que no soy como ella. Me acerco, tomando su mano para entrelazar nuestros dedos. Ella es cruel incluso conmigo. Becky me observa, dejando que sus lágrimas fluyan. No eres miserable. Tu padre jamás lo fue, y ustedes jamás lo serán. Acaricio su mejilla, limpiando las lágrimas. Ella lo es por ser como es. Es mi madre, pero no apruebo las cosas que hace. Algunas veces quisiera que fuera diferente, pero
Es del tipo de persona que no cambiará nunca. Sonrío sin ganas, pegando mi frente a la suya. No soy como ella, solo quiero verte tener éxito y ser la mujer que tu padre siempre quiso que fueras. Quiero estar a tu lado en todo momento y no permitiré que mi madre arruine eso. Ella no te hará más daño. Te puede hacer daño a ti. Ahora comprendo su pregunta de hace unos momentos. Sonrío con cariño. Quiero cuidarte de todo el daño del mundo. Vamos a cuidarnos, le aseguro, besando su mejilla. Nada te puede hacer daño mientras yo esté contigo, y nada me podrá hacer daño mientras estés conmigo, ¿de acuerdo? Becky asiente, tomando mis mejillas para besar mis labios. No te vayas, por favor. Casi le suplico, no deseaba quedarme sola aquella noche. Ya me había hecho mucha falta en los días anteriores. No lo haré, lo siento. Me abraza con fuerza. No es tu culpa lo que ella hace. Niego, abrazándola con fuerza, mirando a través de la ventana de mi habitación, agradeciéndole al universo, a Mark o a mi padre por hacer que todo entre nosotras marche tan bien. Ambas hemos avanzado en nuestra relación de un modo magnífico, y aquello solo me genera más alegría dentro de mí. Saber que vamos por buen camino hace que no piense tanto en la decisión que debo tomar. Ya prácticamente tengo mi respuesta. Becky se quedó dormida después de aquella charla. Sin embargo, yo no podía dormir. Ella estaba abrazada a mi espalda, respirando con calma y tranquilidad, confiando en que cuidaré su sueño, y así será por el resto de nuestro tiempo juntas. Me muevo un poco para salir de su agarre, sonriendo al notar cómo ella me sujeta con fuerza, pero luego se rinde y me suelta, enrollándose en la manta, abrazando mi almohada y enterrando su rostro en ella. Salgo hasta la pequeña sala de estar de mi suite, observando con cariño a Bombón, quien duerme pacíficamente. Noto el teléfono de Becky en la mesa que está junto al sofá y, echando un vistazo hacia mi habitación, lo tomo y lo enciendo. Sabía bien que Becky no lo bloqueaba, no le agradaba tenerlo de ese modo, así que se me hizo más fácil poder utilizarlo. Me meto en su galería para buscar una fotografía en específico y sonrío con emoción, negando al mismo tiempo al observar sus fotos. Nuestro pequeño Bombón invade gran parte de su galería. También hay fotos con su hermana y con Infa, fotos con Angélica y unas cuantas fotos conmigo. Al encontrar la fotografía que estaba buscando, la envío inmediatamente a mi teléfono, eliminando la evidencia del dispositivo de Becky, para luego volver a enviar la foto al número de contacto de Nam. Sonrío con orgullo ante mi gran hazaña y regreso a la habitación, metiéndome entre Becky y la almohada, sintiendo su suspiro al percibir mi cercanía. La abrazo con fuerza y me permito cerrar los ojos, sabiendo que al despertar tendría mucho por hacer, pero por ahora disfrutaría de este momento a su lado. La había extrañado demasiado. El amanecer a su lado siempre era maravilloso, y por primera vez, desde que estamos juntas, ella no parecía querer despertar temprano para irse a su habitación. Simplemente estaba más pegada a mí, tan dormida que sentía temor de moverme, pues no quería molestar su sueño. El que Becky ahora se diera la oportunidad de quedarse por más tiempo solo me demostraba lo decidida que estaba de querer estar conmigo. Ella prácticamente había puesto las cartas sobre la mesa con su hermana, y aquello me daba más valor para enfrentar a mi madre. Si ella podía hacerlo, entonces yo también podía. No me quería levantar. Tenerla tan calientita a mi lado solo generaba más paz en mi interior, pero debía continuar con mi trabajo, y ella debía continuar con sus entrenamientos. Además, a pesar de que le dije a mi madre todas aquellas palabras, sabía que ella iba a hacer lo que se le viniera en gana,
y debía demostrar que hablaba muy en serio cuando decía que la sacaría del hotel. Becky decidió acompañarme a desayunar, llevando con ella a Bombón, quien la extrañaba del mismo modo que yo lo hice. Ambas estábamos en nuestro mundo, compartiendo nuestro amor sin importar quién nos pudiera ver. Y en cuanto nos retiramos del restaurante, caminó a mi lado hasta mi oficina, teniendo como excusa que quería cuidarme de cualquiera que me impidiera caminar. Y aquello resultó ser la mayor de las excusas, pues al entrar a mi oficina, se dio la oportunidad de abrazarme y besarme, como si no lo hubiera hecho nunca. Te amo. Besa mi mejilla. Te amo. Besa ahora mis labios. Te amo. Besa mi frente, haciéndome reír. Tengo la leve sospecha de que ahora deseas que muchas personas nos vean, ¿no es así? Becky se ríe, pasando sus brazos por mi cuello, así que abrazo su cintura, teniéndola mucho más cerca. Ya mi hermana lo sabe, poco me importa quién más lo sepa. Además, sé que Angélica está por allí, quiero que me vea. Giro mis ojos, riendo. Charlotte puede venir en cualquier momento a hablar contigo. Dijo que lo quería hacer a primera hora de la mañana. Deberías quedarte conmigo, susurro con algo de miedo, pero ella niega. Ella no te hará nada, ni te insultará, me lo prometió. Habla con sinceridad. Sabe que si lo hace, tú me lo dirás y entonces yo me molestaré. ¿Y si no te lo digo?, preguntó divertida. De todos modos, lo sabré. Habla confiada, besando nuevamente mis labios. Estaré muy cerca, vigilaré cada paso que ella dé. Acaricia mi barbilla con su pulgar. Solo quiero poder gritarle al mundo que eres mi novia. Beso con cariño sus labios, suspirando. Te amo, señorita Rebeca. Ella se ríe, negando. Te amo, señorita Sarocha. Nuestro momento es interrumpido por el repentino ladrido de Bombón, y al separarnos, escuchamos un suave aplauso a lo lejos. Casi me desmayo cuando miro hacia la puerta y veo a mi madre con una enorme sonrisa, aplaudiendo con altanería y dejando la puerta completamente abierta. Trago saliva al notar la tensión de Becky, así que tomo sus manos, separándome de ella, pero, aún así, manteniendo el contacto. Tú nunca aprendes, ¿no es así? Cierro mis ojos, notando cuando mi madre se acerca, sujetando una de las sillas de la oficina. No solo generas un circo en este lugar, también haces este tipo de espectáculo para el mundo. Tú no eres gay, y no voy a permitir que manches el apellido de tu padre. Sus palabras son como dagas que atraviesan mi piel. Suelto las manos de Becky y bajo la mirada, cerrando los ojos por un momento. Creo que eso no es lo importante ahora. Hablo con firmeza, mirando a mi madre. Tú le debes una disculpa a Becky. Ella eleva una ceja, inclinando su cabeza. Mi novia se mantiene detrás de mí, en completo silencio. ¿Por qué una disculpa? Ni siquiera la conozco. Aprieto con fuerza mi mandíbula, mirándola al escuchar sus palabras. Sí la conoces. La conociste hace 7 años. Hablo entre dientes. Mi madre parece pensativa hasta que abre grande los ojos. Culpaste a su familia de robo. Le recuerdo mejor, moviéndome de mi lugar, sintiendo cuando Becky me sujeta de la mano. Al mirarla, ella solo niega, pero yo me suelto de su agarre. Le debes una disculpa. Me acerco a mi madre, sintiendo mi cuerpo temblar por el enojo. Ay, querida, deja las tonterías. Mi madre habla, moviendo su mano. ¿Cómo esta mujer va a ser esa chica? Probablemente siguen en Tailandia, eran pobres. Habla sin importancia, causando que mi sangre comience a hervir. ¿Cómo puedes hablar de ese modo?, le grito pasando mis manos por mi cabello. ¿Cómo puedes ser tan cruel con las personas?
Frin, tu madre está agotada. Venía aquí para arreglar la pelea de ayer, pero, por lo visto, es cierto lo que dicen en internet. No voy a permitir que estés con una mujer. ¿Qué dirá el mundo? Eres tan despreciable. Hablo bajo. Ella ni siquiera cambia de expresión. Tú no tenías nada y tratas a las personas como basura. Te estoy pidiendo que te disculpes con la persona a la que le hiciste tanto daño y solo te importa mi sexualidad. ¿Por qué disculparme? Uno debe aprender a conocer a ese tipo de personas. Roban para sobrevivir. Deja de hablar así, le grito, señalándola. Tú tampoco tenías nada. Mi padre te dio todo. Eras pobre, robabas para sobrevivir. Me acerco, señalándola, pero ella se mantiene firme en su posición. No tienes el derecho a rebajar a las personas. Becky es el doble de buena de lo que podrías ser tú. Discúlpate ahora. Siento un fuerte dolor en mi mejilla y, al girar mi rostro, mi madre solo mueve su mano, como si aquella bofetada le hubiera dolido más a ella. Mi cuerpo está tenso y mis lágrimas se acumulan en mis ojos. Acaricio mi mejilla, sintiendo la piel caliente. Ella me había golpeado. Eres una niña estúpida. Habla, sujetando la palma de su mano. Becky está a mi lado, tocando mi mejilla. Puedo notar la furia en su rostro, sus manos temblando. Ella estaba haciendo hasta lo imposible por contenerse. No tienes permitido hablarme así. Escuchaba sus palabras, pero estaba demasiado sorprendida por aquel golpe. Era la primera vez que hacía algo como eso. ¿Una disculpa? No me voy a disculpar con nadie. Preocúpate mejor por la imagen que estás dando al hotel de tu padre. Siento un enorme nudo en mi garganta. Por más que lo intentara, sabía bien que ella jamás podría cambiar de parecer. Ella era un ser cruel y nadie podía cambiar a ese tipo de personas. ¿Una relación con una mujer? Habla con ironía. Recuerda, querida, que yo te traje a este punto, no tu padre. Yo. Señala su pecho, pasando una mano por su cabello. Aquella era la primera vez que la veía tan alterada, pero aún así, mi madre trataba de no demostrarlo. Día y noche estuve estudiando, trabajando para que no nos arrebataran este imperio. ¿Y así me lo pagas? Me separo de Becky, limpiando mis lágrimas. En la puerta puedo notar a Charlotte apoyada en el marco, con sus brazos cruzados. Ellas eran inocentes. Hablo con mi voz temblando, tratando de tragar el enorme nudo en mi garganta, pero no me iba a dejar ganar por ella. Ellas no tenían la culpa de nada. Siempre tuviste conocimiento de la obsesión de Gen conmigo y aún así le creíste. ¿Y tú qué hiciste, querida? Me señala, sonriendo con malicia. ¿No le creíste? Oh, mi maravillosa hija, no quieras salir inocente de todo esto. No lo hago. Me mantengo firme. Pagué mi precio por haber hecho daño. Lo único que te pido es que te disculpes con mi novia, con la persona que enviaste a la cárcel. Le grito, volviendo a acercarme. Tu padre estaría tan decepcionado. Mi madre utiliza aquel tono fingido, logrando quebrarme al decir esas palabras. Pobre de su alma por ver en lo que te convertiste. Una mujer homosexual que hace de sus hoteles un circo. Las lágrimas salen de mi rostro, así que lo cubro con mis manos. No sé cómo se me ocurrió dejarte al mando de los hoteles. Se burla. Al mirarla, ella está acomodando un pañuelo en su cuello. Espero tenerte pronto en una reunión con los ejecutivos. Hablaremos de tu puesto. Me mira con frialdad y luego observa detrás de mí. No te preocupes en sacarme de aquí. Me iré por mi propia cuenta. Vendré a la inauguración. Te esperaré con los brazos abiertos, querida. Necesitarás dónde llorar cuando todo esto fracase. Un sollozo sale de mis labios. Cubro mi boca y niego. Solo lárgate.
No tienes ningún derecho aquí, ni siquiera conmigo. Soy una adulta. Tienes razón. Ella se coloca los lentes. Tu padre y yo estamos muy decepcionados. De nuevo escupe aquellas palabras, caminando hasta la salida. Me abrazo a mí misma, dejando salir las lágrimas que tenía retenidas, sintiendo que podría caer en cualquier momento. Los brazos de Becky me sujetan con fuerza, abrazándome, demostrándome que está ahí, que está conmigo. Besa mi cabeza y acaricia mis brazos. Al girarme, entierro mi rostro en su cuello, llorando como una niña pequeña. Mi madre siempre sabía cómo quebrarme, siempre causaba un enorme caos dentro de mí. No solo me había agredido físicamente, también me había molido a golpes con sus palabras. No debería llevar el título de madre. Creo que ninguna haría algo así a sus hijos. No creas nada de lo que dice. Becky susurra, acariciando mi espalda. Tu padre está orgulloso de ti. Eres una mujer exitosa y has llevado sus hoteles al éxito. La abrazo con fuerza, dejándome envolver por sus palabras. Él siempre va a estar orgulloso de ti. No creas lo que ella dice. Lo siento, susurro. Solo quería que se disculpara. Mi voz tiembla. Ella es tan cruel. No me importa ella. Escucho cuando la puerta se cierra y al separarme, ambas estamos solas en la oficina. Me importas tú. Becky sujeta mi rostro, limpiando mis lágrimas. No creas lo que dice, solo trata de manipularte. Tu padre está muy orgulloso de ti, cariño. Yo lo sé. Habla bajo, acariciando mis mejillas con sus pulgares. Mi papá y el tuyo están muy orgullosos de ti. Besa mi frente. Se tiene que tener mucho valor y mucha fuerza para enfrentarse a una persona así. Sonríe al hablar, contagiando aquella sonrisa en mi rostro. Será mejor que me cuide de ti. ¿Cómo es que eres tan fuerte? Soy novia de una boxeadora. Susurro, abrazándola con más fuerza. Ambas nos permitimos envolvernos en aquel momento. Sentía el apoyo de Becky en ese abrazo. Sentía su promesa de estar a mi lado. Sentía cada palabra de amor como una manera de sellar nuestro futuro. Con ella, nada malo podría pasar, y ahora lo sabía.